Hola a todos, mi nombre es Yolanda Amador y soy facilitadora certificada de Access Consciousness. Y el día de hoy te quiero compartir una herramienta, iba a decir una de mis favoritas, pero creo que en cada video que hago, cada herramienta que subo digo lo mismo. Pero quizá es una de las herramientas, eso sí, la que más ha facilitado mi vida, de todas las herramientas que Access tiene. Y esta herramienta tú la puedes aprender en la certificación de barras. Viene en ese manual. Y cuando yo tomé esta clase, cuando yo empecé a como entrar en contacto con esta herramienta, no me había dado cuenta de todo el alcance y la magnitud que tiene tan solo hacer esta pregunta y usar esta herramienta. Y bueno, ¿cuál es? La herramienta es ¿a quién le pertenece esto? Para cada sentimiento, para cada sensación, para cada pensamiento, que tú creas que estás experimentando, si tú haces esta pregunta, ¿verdad? ¿A quién le pertenece esto? Y la sensación, el sentimiento, la emoción baja, reduce, aunque sea un poquitito, esto quiere decir que eso no es tuyo, que es algo que tú estás percibiendo con tu cuerpo. Te explico un poquito más. Tenemos los 5 sentidos que todos conocemos, que son el sentido de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del tacto, ¿cierto? Y estos 5 sentidos lo que hacen es que nos dan como una capacidad de poder reconocer todo lo que está pasando a tu alrededor a través de tu cuerpo. Pero hay más sentidos, hay más capacidades que nuestro cuerpo tiene. Y una de esas capacidades es la de percibir energía, todo tipo de energías. Y esa capacidad es infinita. ¿A qué me refiero? A que tu cuerpo tiene la capacidad de percibir absolutamente todo lo que está sucediendo en el universo. Sé cómo suena, sé que inclusive eso puede parecer súper abrumador. Vamos a bajarlo un poquito más, hacerlo algo con lo que te puedas relacionar más. ¿Te ha pasado que llegas alguna vez a alguna reunión, alguna fiesta, alguna casa y te da una vibra de algo, no lo sé, una vibra pesada, una vibra como de miedo o de tristeza? Seguramente esto por lo menos lo puedes haber experimentado en algún lugar como un velorio o algún cementerio o algo así. Está un poquito creepy el ejemplo, pero tienes esta sensación como de una emoción que tú no traías antes y que empecé a enroquecerme y que aparece en cierto momento, al llegar a cierto lugar o al llegar cierta persona a tu espacio. Y eso es porque tienes esta capacidad de percibir infinito. Y si tú al momento de percibir algo con tu cuerpo, tú no te haces la pregunta de si eso es tuyo o si es esta capacidad infinita que tienes de percibir, automáticamente lo haces, lo conviertes en tuyo y lo empiezas a vivir así, lo encapsulas en tu cuerpo y empiezas a sintomatizarlo. Te vamos a poner un ejemplo con el que también te puedas relacionar. Ahorita, en este momento, tal cual estás, ¿percibes si hay alguna sensación de dolor en tu cuerpo? Puede ser un dolor físico o también puede ser un dolor emocional o un dolor mental. Conecta con esa sensación. Ahora vamos a usar otra herramienta de Access que se llama expandir nuestro espacio. Quiero que expandas
tu ser dentro de tu cuerpo y ocupes todo el tamaño de tu cuerpo. Y ahora que ocupes un lugar mucho más amplio que el tamaño de tu cuerpo, toda la habitación en la que estás en este momento. Y ahora quiero que te expandas 100 metros más a la redonda en todas las direcciones. Y ahora 1 kilómetro, 10 kilómetros, 100 kilómetros. Vamos a quedarnos en esos 100 kilómetros. Y quiero que preguntes, presente con esta sensación, tal vez ya inclusive cambió. ¿Verdad a quién le pertenece eso? ¿Notas si cambió algo? ¿Si disminuyó la sensación o no? De nuevo, ¿verdad a quién le pertenece eso? Vuélvete a poner presente con esa sensación, sentimiento, emoción. ¿Verdad a quién le pertenece eso? ¿Es eso tuyo o de alguien más? ¿Cuál de las dos es más ligera? Yo, por ejemplo, ahorita tenía una sensación en mi estómago que al estar preguntando con 3 veces que pregunté, desapareció por completo. Y nadie nos enseña que tenemos esa capacidad de percibir energía. Y si tú, por cada sensación que tienes, puede ser, como te decía, física, mental o emocional, te haces esta pregunta, te vas a dar cuenta que 99% de las cosas que tú crees que piensas, de las cosas que tú crees que sientes, de las cosas que tu cuerpo está somatizando, no son tuyas. Así de increíble es esto. De hecho, en Access, en las clases de Access, te recomiendan descargar una aplicación, mira, te la voy a mostrar. Ay, no se alcanza a ver, pero se llama Access Consciousness. Es un cuadrito azul en los centros de aplicaciones de tu celular. Puedes encontrarla y tiene un diente de león, que es esta como florecita que se como desbarata, que suelta muchos como petalitos y es gratuita. Tú la descargas y la instalas en tu celular y te manda una notificación tú la programas, pero la puedes programar cada 20 minutos, tiene la opción hasta de programarla cada 5 minutos y te manda un recordatorio haciéndote esta pregunta, ¿verdad? ¿A quién le pertenece esto? Te recomiendan usarla por al menos 3 días, cada 20 minutos este recordatorio o cada 5, cuando tú quieras. Y cuando tú lo haces de esa manera constante, vas a darte cuenta, solo entonces, de esto que te acabo de decir, de que 99% de lo que tú estás experimentando no es tuyo. Y ahorita tal vez con el ejercicio que hicimos algo cambió, con estas 3 veces que hice la pregunta, pero cuando lo haces de esa manera constante, por al menos 3 días, ahí es donde te das cuenta de la inmensa capacidad que tienes de percibir. Ahora, ¿por qué te decía que esto puede ser algo como, qué padre? Y deshacerse de una sensación, como yo te decía ahorita que tenía este dolor de estómago, no dolor, como esta sensación incómoda en mi estómago. Pero cuando usas esta herramienta, una de las cosas que yo me di cuenta, quizá creo que en otro video lo mencioné, y es que yo toda mi vida pensé que era una persona que estaba siempre enojada. Si tú me preguntabas como, ok, ¿cómo te describes en una sola palabra? La primera que venía a mí era enojona. Cuando empecé a usar esta herramienta, me di cuenta que ese enojo nunca fue mío.
Desde muy pequeña crecí en un ambiente en el cual ambos padres, mi papá y mi mamá, siempre estaban enojados, siempre estaban discutiendo, siempre estaban peleando, gritando. Y siempre estuve expuesta a esa energía del enojo. Nunca me cuestioné si era mía, simplemente creo que alrededor de los 5 o 6 años, en el kinder empecé a ser una niña que peleaba con todos los niños, tanto que me expulsaron del kinder. Y después de esa expulsión, no me había dado cuenta hasta este momento que te lo estoy diciendo, empecé a reprimir ese enojo y aunque no estaba peleando todo el tiempo directamente con la gente, por dentro tenía esta sensación de siempre estar enojada. Entonces, cuando llego a Access y empiezo a usar esta herramienta, me di cuenta que como toda mi vida estuve expuesta a esta energía todo el tiempo, cuando esa energía estaba presente en cualquier persona, automáticamente yo la percibía y la convertía en mía. ¿Y cómo fue que noté eso? Es porque, por ejemplo, a veces yo estaba súper tranquila en mi casa y llegaban mi esposo, mis hijos de la calle, y en cuanto escuchaba como la puerta del garage subir, empezaba a sentirme enojada. Pero hace unos instantes no lo estaba. Y al hacer la pregunta, ¿verdad? ¿A quién le pertenece esto? Me di cuenta que a veces era de ellos, porque venían de la calle, tenían hambre, las razones que sean, pero que no era mío. Y entonces desaparecía el enojo automáticamente. Y luego, a medida que usé más esta herramienta, vi que había muchas personas que como yo tenían reprimido el enojo, que por fuera no se les notaba, que no había como un rasgo físico, ya sabes, ¿no? Cuando estás enojado pones unos ciertos gestos, no había esos gestos en su cara, pero cuando preguntaba a quién le pertenece esto, me venía la cara de esa persona. Y entonces, lo que tú haces cuando te das cuenta que no es tuyo, cuando al hacer la pregunta baja un poco esa intensidad de cualquier emoción o sensación que estás experimentando. Yo ahorita te puse 2 ejemplos, uno, este físico de mi panza que se sentía rara, y luego el del enojo, disminuyeron y le regresas a esa persona con conciencia esa emoción, esa sensación, ese dolor o lo que sea. Esta parte de regresarlo con conciencia para mí no fue como fácil al principio, porque muchas de estas personas que venían cuando yo hacía la pregunta de a quién le pertenece eso, eran personas importantes para mí que yo no quería que estuvieran experimentando esa emoción o esa sensación. De hecho, esa es una de las razones por las cuales empezamos a mimetizar estas emociones, sensaciones, lo que sea. Porque de niños las percibimos algunas veces desde el vientre materno y son de las personas más importantes de nuestra vida. Y entonces lo que quieres hacer es tomar eso, quitarlos de ellos este sufrimiento o este dolor y lo empiezas a poner en tu cuerpo. Y la cosa es aquí que si esa persona está generando esa vibración, tú no vas a poder cambiarlo por más que lo pongas en tu cuerpo. Y entonces, en lugar de haber una sola persona que tiene esta emoción, ahora tenemos dos con la misma emoción, pero no se lo quitas a la otra. Solo empiezas a vibrar como esa misma persona. Y ahora hay dos. Y al tú regresárselo con conciencia a esa persona, la palabra clave aquí es con conciencia. Esa persona empieza a reconocer que está emitiendo esa vibración. Algunas veces eso basta para que la persona empiece a cambiar automáticamente esto que está generando. No siempre. Yo algunas veces al regresárselo con conciencia a esa persona, la persona empezaba a dejar de estar enojada. Es increíble sin yo decirle una sola palabra, solo mentalmente pensaba,
¿A quién le pertenece esto? Me venía la cara de la persona, se lo regresaba, o el nombre, se lo regresaba con conciencia y la persona empezaba como a transmutar la energía. Algunas otras veces no va a cambiar. Algunas otras veces las personas eligen tener una cierta emoción o una enfermedad o un dolor porque eso les está dando algo, porque eso es la única manera en cómo reciben atención, es la única manera en cómo pueden controlar a alguien más, que les den algo, ¿sabes? Que los cuiden, que los mantengan, que estén cerca de ellos, que los quieran. Y entonces en esas ocasiones no cambia, pero igual el que tú lo tomes no va a cambiarlo para nadie. Como te decía, va a haber ahora dos personas así y eso se va replicando y se va haciendo una cadena interminable. Ahora, gran parte de las... ¿Te has dado cuenta que hay enfermedades, y tanto físicas como mentales y emocionales, familiares, generacionales? ¿Cuánto de eso es esta mimetización que tú estás haciendo al tratar de sanar estas energías y al hacerlas tuyas? Todo lo que eso es y todo lo que impida que reconozcas todo lo que has estado copiando de las personas que están cerca de ti sin tener conciencia de eso, lo destruyes y descreas. Y le regresas en este momento con conciencia a cada una de esas personas todo eso, acertado, equivocado, bueno, malo, poc y pot, todos los nueve cortos, chicos, pobats y más allá. Y ese es el enunciado aclarador. Si tú quieres saber qué significa, puedes aquí en YouTube buscar The Clearing Statement. Si tú activas los subtítulos en la tuerquita, creo que se llama, se me fue ahorita el nombre, pero es una tuerquita que cuando tú pones el video aparece en una de las esquinitas, creo que en la esquinita superior. Configuración se llama. Y ahí puedes poner los subtítulos en español si es que no hablas inglés, porque el video está en inglés por los co-creadores de Access Consciousness. Ok, entonces regresándome a la conversación. Si tú estás expuesto a estas energías desde muy pequeño, a veces desde el vientre materno, toda tu vida, vas tratando de sanar y resolver esa situación que no pudiste resolver desde pequeño. Y viviendo todo eso y somatizando todo eso y a veces creando enfermedades mentales y físicas, fisiológicas, de algo que ni siquiera es tuyo, de algo que ni siquiera es verdad de inicio. No quiere decir que no es verdad que tienes ese tumor o que tienes ese diagnóstico como de depresión o así, pero lo que quiere decir es que nunca fue tuyo y por eso no cambia. Por eso a pesar de las operaciones, por eso a pesar de los medicamentos, por eso a pesar de todos los tratamientos, no se quita o si se quita regresa. Ahora, te decía, nuestro cuerpo tiene esa capacidad como si fuera una antena de radio. Las antenas de radio, ¿qué es lo que hacen? Captan frecuencias, ¿verdad? Entonces, todas esas frecuencias que estamos constantemente captando, si, si reconocemos que solo las estamos percibiendo, pero que no tienen nada que ver contigo. Como te decía, 99% de ellas no tienen nada que ver contigo, sino con simplemente tu capacidad infinita de percibir. Eso lo hace, valga la redundancia, infinitamente más fácil. Y nota la diferencia en esto. Si tú cambias, si tú empiezas a cambiar tu vocabulario, tus palabras, porque las palabras están cargadas de energía. Cada palabra que tú usas está creando tu vida. Si tú en lugar de decir, siento dolor de estómago, o me duele la cabeza, o estoy triste, percibe como estos tres ejemplos que te puse, automáticamente lo estás haciendo tuyo y lo estás metiendo en tu cuerpo. Si tú en lugar de eso sustituyes esa palabra y dices, estoy percibiendo
algo que se siente como dolor en el estómago. Estoy percibiendo tristeza. Estoy percibiendo, ¿cuál fue el otro ejemplo que te puse? No lo sé, pero estoy percibiendo enojo simplemente. Si tú haces eso, nota la diferencia y cuando dices percibo algo, número uno, no lo estás haciendo tuyo, estás reconociendo eso que es una percepción, pero además lo estás poniendo afuera de tu cuerpo, no lo estás metiendo en tu cuerpo. Y esa diferencia es abismal, porque una vez que, como te decía, que lo haces tuyo, lo empiezas a somatizar y tu cuerpo lo empieza a replicar esa energía. Ahora, una cosa más, y sé que estoy dispersa por todos lados, lo siento, bienvenidos a mi cabeza, bienvenidos a mi déficit de atención. Eh, Algo más que puedes complementar con esta pregunta es, ¿verdad a quién le pertenece esto? Segunda pregunta, ¿es esto mío o de alguien más? Si es más ligero de alguien más, bueno, ya sabes la respuesta. ¿Es esto de algo más? Algunas veces es algo más. ¿Qué es ese algo más? Algunas veces estás percibiendo lo que está pasando en la tierra. Ajá, sé cómo suena. Pero si tú preguntas, ¿verdad es esto mío? ¿Verdad es esto de alguien más? ¿Verdad es esto de algo más? De las tres, lo que te salga más ligero, se lo regresas con conciencia. Y al regresárselo con conciencia, notas si cambia algo. Algunas veces, y me ha pasado a mí, baja, pero no se quita por completo. ¿Por qué no se quita por completo? Porque en algún lugar tú ya tienes esa realidad tan arraigada en ti que todo lo que estás percibiendo lo sientes y es tuyo. Entonces, otro proceso verbal que puedes agregar ahí es decir, todos los lugares en los cuales compré esto como verdadero y lo hice mío, los destruyo, los descreo. Acertado, equivocado, bueno, malo, pokipot, todos los 9 cortos, chicos, pobats y más allá. Y nota la diferencia. Puedes usar ahorita mismo un ejemplo. Ahora, esto es un músculo que hay que ir desarrollando. Yo tengo casi 6 años en Access y hasta recientemente, en los meses anteriores, empecé a darme cuenta que realmente lo que se siente pesado no es mío. Y una vez que ese 20 me cayó, todo cambió porque a veces por semanas o por meses o por años, como te decía esto, de más de 40 años, por más de 4 décadas pensé que yo era una persona muy enojada y todo eso empezó a desbaratarse impresionantemente. Pero se requiere que realmente estés presente y que digas, de verdad esto no es mío, y que lo dejes ir, y que de verdad lo regreses con conciencia, no importa a quién le pertenezca. Entonces, ¿te gustaría jugar con esta herramienta? ¿Te gustaría aplicarla? Inclusive, ¿te gustaría descargar esta aplicación que te dije que es gratuita y ver si algo crea en tu vida diferente? Y si es así, ¿te gustaría compartirme qué notaste diferente? Gracias por escucharme, por recibirme y cualquier pregunta. Siéntete libre de ponerla aquí en los comentarios y espero verla pronto y contestártela. Nos vemos muy pronto.